Dejé mi carrera por mi marido. Cuando los hijos crecieron, llegó el divorcio, el sacrificio y los años dorados. Firmé mi renuncia al Hospital General de Madrid el mismo día que el test de embarazo marcó positivo. Y en ese momento no sabía que estaba firmando también la sentencia de muerte de mis sueños. Me llamo Valentina Echeverría Montes. Tengo 47 años, y durante 22 de ellos fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que esperaba en casa mientras su marido conquistaba el mundo. Pero antes de eso, fui algo más. Fui una cirujana cardiovascular con un futuro brillante, con manos que salvaban vidas y una mente que desafiaba diagnósticos imposibles. Era el año 2003 cuando todo comenzó. Tenía 25 años y acababa de terminar mi residencia en el Hospital Universitario La Paz con las más altas calificaciones de mi promoción. El jefe de cirugía, el doctor Armando Cifuentes, me había ofrecido una plaza para especializarme en trasplantes cardíacos. Era la oportunidad que cualquier médico joven soñaría tener. Trabajaría con el equipo más prestigioso de España, realizaría cirugías que aparecerían en revistas médicas internacionales, viajaría a congresos en Boston, en Zúrich, en Tokio. Pero entonces conocí a Sebastián Valdés Romero en una cena benéfica del hospital. Él tenía 28 años, ojos color miel que parecían ver directo a tu alma y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como ejecutivo junior en Laboratorios Fernández Ibarra, una empresa farmacéutica que estaba comenzando a expandirse por toda Europa. Era ambicioso, encantador, y cuando me miraba, me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia íntima en Toledo. Mi madre, Rebeca Montes, lloró durante toda la ceremonia. No eran lágrimas de felicidad, lo supe después. Eran lágrimas de una mujer que veía a su hija cometer el mismo error que ella había cometido décadas atrás: poner su vida en manos de un hombre que prometía el cielo, pero solo ofrecía migajas. Los primeros 2 años fueron mágicos. Sebastián y yo vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de Chamberí. Yo trabajaba turnos agotadores en el hospital, realizando cirugías que duraban 8, 10, 12 horas. Sebastián viajaba cada vez más por su trabajo, cerrando contratos en Barcelona, en Lisboa, en Bruselas. Pero cuando estábamos juntos, el mundo desaparecía. Entonces llegó la noticia del embarazo de nuestra primera hija, Isabela. Sebastián estaba eufórico. Me abrazó en medio de nuestra sala, girándome en el aire como si fuera una pluma, prometiéndome que seríamos la familia más feliz del mundo. Pero esa misma noche, cuando le conté sobre la oferta del doctor Cifuentes para el programa de trasplantes, su expresión cambió. «Valentina, mi amor», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. «Sabes que apoyo tu carrera más que nadie. Pero un programa de trasplantes significa guardias de 24 horas, llamadas de emergencia a las 3 de la mañana, viajes constantes. ¿Cómo vamos a criar a nuestro bebé así?» Intenté argumentar que podríamos contratar una niñera, que mi madre podría ayudar, que miles de mujeres médicas lo hacían todos los días. Pero Sebastián tenía respuesta para todo. Él también estaba a punto de recibir un ascenso importante. Lo enviarían a abrir nuevos mercados en América Latina. Necesitaba enfocarse completamente en su carrera porque, según él, era el momento crucial para asegurar nuestro futuro económico. «Solo será temporal, Valentina», me prometió aquella noche, tomando mis manos entre las suyas. 5, máximo 10 años. Yo construiré nuestra seguridad financiera. Tú te encargas de criar a nuestros hijos en sus años más importantes, y luego retomarás tu carrera. Los niños crecen rápido. Antes de que te des cuenta, podrás volver a los quirófanos. Miré sus ojos color miel y vi sinceridad. Vi amor. Vi a un hombre que aparentemente pensaba en nuestra familia, en nuestro futuro conjunto. No vi la mentira. No vi la manipulación. No vi que estaba colocando la primera piedra de una prisión que me encerraría durante más de 2 décadas. Renuncié al hospital una semana después. El doctor Cifuentes me miró con una mezcla de decepción y comprensión cuando le entregué mi carta de renuncia. «Valentina», me dijo quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz, «eres la cirujana más talentosa que he visto en 30 años de carrera. Esta decisión te perseguirá. Espero que valga la pena». No le hice caso. Estaba enamorada, embarazada, y convencida de que estaba tomando la decisión correcta. Isabela nació en septiembre de 2004, con los mismos ojos color miel de su padre y mis rizos castaños. Era perfecta. Sebastián faltó al parto porque estaba cerrando un contrato en Buenos Aires, pero llegó 2 días después con un ramo de rosas tan grande que apenas cabía por la puerta del hospital.
2 años después llegó nuestro segundo hijo, Mateo, y 3 años después de él, nuestra pequeña Sofía. 3 niños en menos de 6 años. Mi cuerpo apenas tuvo tiempo de recuperarse entre embarazos. Mi mente, entrenada para diagnosticar arritmias cardíacas y calcular dosis de anticoagulantes, ahora memorizaba horarios de siestas y recetas de papillas. Sebastián ascendía como un meteoro en Laboratorios Fernández Ibarra. Primero fue director regional para el sur de Europa. Luego vicepresidente de Expansión Internacional. Finalmente, a sus 38 años, lo nombraron director general para toda América Latina y la península ibérica. Con cada ascenso venían más viajes, más ausencias, más promesas de que pronto las cosas se calmarían. Yo me convertí en una madre soltera casada. Llevaba a los niños al colegio, los recogía, los llevaba a clases de piano, de fútbol, de natación. Preparaba 3 comidas al día, revisaba tareas, curaba rodillas raspadas, secaba lágrimas después de peleas con amigos. Asistía sola a festivales escolares, a reuniones de padres, a cumpleaños infantiles llenos de niños gritando y padres que me miraban con lástima porque mi marido siempre estaba de viaje. Durante esos años perdí contacto con mis colegas del hospital. Dejé de leer revistas médicas porque me deprimía ver los avances que me estaba perdiendo. Mis manos, que una vez sostuvieron corazones humanos latiendo, ahora solo sostenían biberones y pañales sucios. Pero me decía a mí misma que valía la pena, que estaba construyendo algo más importante que una carrera profesional. Estaba construyendo una familia. Y cuando Sebastián llegaba de sus viajes con regalos caros y disculpas elaboradas, yo lo perdonaba. Siempre lo perdonaba. Solo un poco más, mi amor, me decía cada vez. Ya casi llego a donde necesito estar. Entonces todo será diferente. Y yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? Los años pasaron como arena entre los dedos. Isabela cumplió 10, luego 15, luego 18. Mateo creció hasta ser más alto que yo. Sofía dejó de ser mi bebé y se convirtió en una adolescente con sus propios sueños y ambiciones. Y yo seguía esperando. Esperando que Sebastián cumpliera su promesa. Esperando que llegara el día en que pudiera retomar mi carrera. Esperando que mi sacrificio finalmente tuviera sentido. No sabía que mientras yo esperaba, Sebastián estaba construyendo una vida completamente diferente. Una vida que no me incluía a mí, pero sí incluía a una asistente ejecutiva de 28 años llamada Miranda Solís, con piernas largas, ambición desmedida y ningún reparo moral en destruir familias. La bomba explotó en una tarde de octubre, cuando nuestros hijos ya no nos necesitaban como antes, cuando yo finalmente había comenzado a soñar de nuevo con volver a la medicina. Pero esa historia viene después. Primero necesitan entender quién era yo antes de que todo se derrumbara. Necesitan conocer a la Valentina que sacrificó todo por amor, para que puedan apreciar a la Valentina que renació de las cenizas. Porque esta no es solo la historia de cómo mi marido me traicionó. Es la historia de cómo yo me traicioné a mí misma primero. Y cómo aprendí a recuperar todo lo que había perdido, incluyendo mi dignidad. Las grietas en el matrimonio perfecto. Las primeras señales llegaron cuando Isabela se fue a estudiar arquitectura a la Universidad Complutense. La casa de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Mateo estaba en su último año de bachillerato, preparándose para los exámenes de acceso a la universidad, y Sofía, nuestra pequeña rebelde, acababa de cumplir 15 años y solo quería estar con sus amigas. Por primera vez en 20 años, tuve tiempo para mí misma. Y con ese tiempo llegaron las preguntas que había estado enterrando bajo capas de pañales, tareas escolares y cenas familiares. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué había quedado de la Valentina Echeverría que una vez sostuvo un corazón humano en sus manos? ¿Valió la pena el sacrificio? Comencé a ir al gimnasio 3 veces por semana, no por vanidad, sino porque necesitaba sentir que mi cuerpo aún me pertenecía, que aún podía ser fuerte. Me dejé crecer el cabello que había mantenido corto por practicidad durante años. Empecé a vestirme con más elegancia, a usar ese perfume francés que Sebastián me había regalado años atrás y que nunca había abierto porque, ¿para qué si solo estaba en casa? Una tarde de noviembre, mientras ordenaba el estudio de Sebastián porque él llegaría en 2 días de un viaje a México, encontré su iPad olvidada sobre el escritorio. Estaba desbloqueada. Nunca había sido de esas esposas que revisan los teléfonos de sus maridos. Confiaba en Sebastián ciegamente. Pero ese día, algo me hizo detenerme. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp.
El nombre del contacto era simplemente MS, con un emoji de corazón rojo al lado. Ya te extraño, mi amor. Estos viajes sin ti son un infierno. Había escrito Sebastián apenas 2 horas antes. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Con manos temblorosas hice scroll hacia arriba. Había cientos de mensajes. Miles, tal vez. No puedo esperar a divorciarse de ella. Cada día que paso fingiendo me mata un poco más. Escribió MS 2 semanas atrás. Pronto, mi vida. Solo necesito que Sofía entre a la universidad. No quiero traumatizar a los niños. Pero te prometo que tú y yo estaremos juntos. Tú eres mi futuro, no ella, respondió Sebastián. Seguí leyendo como si estuviera en trance. Había fotos. Fotos de Sebastián con una mujer joven, delgada, de cabello rubio platinado y piel bronceada. La reconocí vagamente de una cena de la empresa a la que había asistido hacía 6 meses. Miranda Solís, su asistente ejecutiva. Tenía 28 años, apenas 7 más que nuestra hija Isabela. En las fotos estaban besándose en playas tropicales, abrazados en suites de hoteles lujosos, brindando con champán en restaurantes que yo nunca conocería. Todos esos viajes de negocios, a Cancún, a Cartagena, a Punta Cana, todos esos congresos internacionales de los que Sebastián volvía bronceado y relajado. Todas esas noches que pasé sola mientras él supuestamente trabajaba hasta tarde. No eran negocios. Era ella. Siempre había sido ella. Había mensajes de voz. Los escuché todos, torturándome a mí misma con cada palabra dulce que Sebastián le susurraba a esa mujer. Le decía cosas que nunca me había dicho a mí. Le prometía viajes por el mundo, una vida de aventuras, juventud eterna. Le decía que yo era una buena madre pero una compañera aburrida, que nuestro matrimonio había muerto hace años, que solo se quedaba por los niños. Encontré correos electrónicos entre ambos que databan de hacía 3 años. 3 años. No era una aventura pasajera. Era una relación completa, con planes de futuro, con promesas de matrimonio, con la vida que yo creía que estaba construyendo con mi esposo. En uno de los correos, Sebastián escribió: Miranda, mi amor, sé que es difícil esperar, pero Valentina renunció a su carrera por mí. No tiene ingresos propios, no tiene a dónde ir. Si me divorcio ahora, quedaría como un monstruo ante mis hijos. Necesito esperar el momento correcto, cuando ellos sean independientes y puedan entender que papá también merece ser feliz. Leí esa línea una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas. Había renunciado a mi carrera por él, y él lo usaba como excusa para mantenerme atrapada mientras construía su felicidad con otra mujer. Me había convertido en su prisionera, y ni siquiera me había dado cuenta. Cerré el iPad con manos temblorosas y lo coloqué exactamente donde lo había encontrado. No lloré. Todavía no. El shock era demasiado grande para lágrimas. Esa noche, cuando Mateo bajó a cenar, me preguntó si me sentía bien porque «Te ves muy pálida, mamá». Le dije que solo era un dolor de cabeza. Sofía ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mi familia, por la que había sacrificado todo, ni siquiera notaba que me estaba desmoronando. Durante 2 días, actué con normalidad. Preparé comidas, lavé ropa, sonreí cuando debía sonreír. Pero por dentro, estaba muerta. Sebastián llegó de México el jueves por la noche con su maleta de diseñador y su sonrisa practicada. Me besó en la mejilla como siempre, con ese beso casto y automático de personas que llevan décadas juntas. Me preguntó cómo habían estado los niños, si había pagado las facturas, si el jardinero había venido a arreglar el seto. No mencionó a Miranda. No mencionó las playas, ni los hoteles, ni los planes de divorciarse de mí en cuanto Sofía entrara a la universidad. Esa noche, acostada junto a él en nuestra cama matrimonial, lo observé dormir. Sus facciones relajadas, su respiración tranquila, su mano descansando sobre mi almohada como había hecho durante 22 años. Y me pregunté cuándo exactamente había dejado de amarme. ¿Había sido gradual? ¿O hubo un momento específico en que miró a esta madre agotada con estrías en el vientre y canas en el cabello y decidió que merecía algo mejor? A la mañana siguiente, mientras Sebastián se duchaba, tomé su iPad de nuevo. Esta vez, tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada mensaje, cada foto, cada correo. Cientos de capturas de pantalla que documentaban su traición con precisión quirúrgica. La cirujana en mí, dormida durante tantos años, despertó con el instinto de reunir evidencia,
de prepararse para la batalla que se avecinaba. Pasaron 3 semanas. Sebastián viajó de nuevo, esta vez a Colombia durante 10 días. Aproveché ese tiempo para contactar a un abogado matrimonialista, Rodrigo Bustamante Ferrer, un hombre de 60 años con reputación de ser implacable en casos de divorcio. Le mostré todas las pruebas, los mensajes, las fotos, los correos. Rodrigo silbó bajito mientras revisaba todo en su tablet. «Señora Echeverría», me dijo con voz grave, «tiene usted un caso sólido para un divorcio con causa justificada. Adulterio comprobado, además durante años. Sin embargo, necesito hacerle una pregunta difícil. ¿Quiere divorciarse usted de su esposo o espera que él pida el divorcio?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué habría de esperar? Porque según estos mensajes, él planea dejarlo todo hasta que su hija menor entre a la universidad. Eso le da a usted casi 3 años para prepararse. 3 años para retomar su carrera, generar ingresos propios, fortalecer su posición. Si usted pide el divorcio ahora, él alegará que abandonó el matrimonio. Si él pide el divorcio después, especialmente con una amante de 28 años esperándolo, quedará como el villano absoluto ante la justicia, ante sus hijos, ante todos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «Piénselo bien, Valentina», continuó Rodrigo, usando mi nombre de pila con una familiaridad que normalmente me habría molestado, pero que en ese momento me reconfortó. Usted sacrificó 22 años de carrera profesional. No tiene ingresos. No ha cotizado a la Seguridad Social como profesional independiente. Si se divorcia ahora, en las condiciones actuales, recibirá pensión compensatoria. Sí, pero será una fracción de lo que merece. Si espera, si usa estos 3 años sabiamente, puede cambiar completamente el tablero de juego. Tenía razón. La Valentina impulsiva de 25 años habría explotado. Habría confrontado a Sebastián esa misma noche. Habría dejado que sus emociones dictaran sus acciones. Pero yo ya no era esa Valentina. 22 años criando 3 hijos sola me habían enseñado paciencia, estrategia y la capacidad de jugar el juego largo. «¿Qué me aconseja hacer?», pregunté. Rodrigo se reclinó en su silla de cuero y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que olía sangre en el agua. Primero, no diga nada. Actúe como si no supiera nada. Segundo, comience a reconstruir su vida profesional. Contacte a sus antiguos colegas del hospital. Tome cursos de actualización médica. Recupere su licencia profesional si es necesario. Tercero, documente todo. Cada viaje de él, cada gasto sospechoso, cada mensaje con esa mujer. Y cuarto, prepárese mental y emocionalmente. Porque cuando finalmente llegue el momento, cuando él le pida el divorcio creyendo que la tiene acorralada, usted va a hacer algo que él nunca esperará. «¿Qué cosa?», pregunté, sintiendo cómo algo frío y duro se solidificaba en mi pecho. «Va a sonreír, Valentina. Va a sonreír y le va a decir que sí, que acepta el divorcio, y luego va a destruirlo completamente en los tribunales. Le va a quitar tanto dinero que Miranda Solís lo dejará antes de que se seque la tinta del decreto, porque las amantes jóvenes y ambiciosas rara vez se quedan cuando el dinero desaparece». Salí de la oficina de Rodrigo Bustamante esa tarde con un plan. Por primera vez en 22 años, tenía un propósito que no involucraba cambiar pañales o preparar comidas escolares. Iba a recuperar mi vida. Y Sebastián Valdés Romero iba a pagar cada uno de los 22 años que me había robado. La traición revelada. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi existencia. Cada mañana me despertaba junto a un hombre que planeaba abandonarme, le preparaba café, le planchaba camisas, le preguntaba cómo había dormido. Él me besaba distraídamente. Revisaba mensajes en su teléfono con una sonrisita que ahora reconocía como las palabras dulces de Miranda. Y se iba a la oficina como si nada. Pero por las tardes, cuando los chicos estaban ocupados y Sebastián viajaba, yo era otra persona completamente distinta. Llamé a mi antiguo jefe, el doctor Armando Cifuentes. Tenía 72 años ahora, semi-retired, pero aún consultaba 2 días a la semana en el Hospital La Paz. Cuando escuchó mi voz después de tantos años, hubo un largo silencio. «Valentina Echeverría», dijo finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y algo que sonaba a vindicación. «Después de 22 años. ¿Finalmente recordaste que eras médica?» No me ofendí. Me lo merecía. «Doctor Cifuentes, cometí un error. Uno grande. Y estoy tratando de corregirlo, aunque sea 2 décadas tarde. Nos reunimos en una cafetería cerca del hospital. Él había envejecido.
Su cabello completamente blanco ahora, profundas arrugas marcando su rostro. Pero sus ojos seguían siendo agudos, analíticos, perdiendo poco. Le conté todo. No sobre Sebastián y Miranda. Eso era demasiado humillante todavía. Pero sí sobre mi deseo de retornar a la medicina, de recuperar mi licencia, de actualizar conocimientos que tenían más de 2 décadas de antigüedad. La medicina cambió completamente desde que te fuiste, Valentina, me advirtió, removiendo su café con movimientos lentos y deliberados. Robótica quirúrgica, procedimientos mínimamente invasivos, tecnologías de imagen que ni siquiera existían en 2003. Tendrás que estudiar como si fueras residente otra vez. Estoy dispuesta, respondí sin dudar. Él me observó durante un largo momento, esos ojos de cirujano evaluándome como evaluaría un corazón enfermo antes de decidir si valía la pena operarlo. Hay un programa de reincorporación profesional para médicos que estuvieron fuera de práctica por razones personales. Cursos intensivos, prácticas supervisadas, exámenes de certificación. Es duro, humillante a veces, porque estarás estudiando con gente 20 años más joven. ¿Puedes manejarlo? Doctor, le dije mirándolo directo a los ojos. Pasé 22 años limpiando vómito de bebé, negociando con adolescentes hormonales y sobreviviendo con 4 horas de sueño. Puedo manejar cualquier cosa. Por primera vez, sonrió. Esa es la Valentina que recuerdo. Te conseguiré la información del programa. Comienza en enero. Volví a casa esa tarde sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. Pero la euforia duró poco. Sofía estaba en la sala, llorando sobre su teléfono, con ese llanto desconsolado propio de una adolescente de 15 años cuyo mundo se estaba desmoronando. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, sentándome junto a ella y atrayéndola hacia mí. ¿Papá?, sollozó contra mi hombro. Papá tiene una amante. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Lucía, mi amiga del colegio, su hermana mayor trabaja en Laboratorios Fernández Ibarra. La vio. Vio a papá besándose con su asistente en el estacionamiento del edificio. Y luego buscó en Instagram y encontró fotos. Mamá, hay fotos de papá con esa mujer en playas, en restaurantes, en todas partes. Mi hija de 15 años, mi bebé, había descubierto la infidelidad de su padre a través de redes sociales y chismes de oficina. La furia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era por mí. Era por ella. ¿Isabela y Mateo lo saben?, pregunté, tratando de mantener la voz estable. Sofía negó con la cabeza. Lucía solo me lo dijo a mí porque somos mejores amigas. Pero mamá, ¿es verdad? ¿Papá realmente? Podría haber mentido. Podría haber protegido a Sebastián, haber inventado excusas, haber comprado más tiempo. Pero mirando los ojos llorosos de mi hija, los mismos ojos color miel de su padre, decidí que ya había suficientes mentiras en esta familia. Sí, cariño, es verdad. Lo supe hace unos meses. ¿Y no has dicho nada? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues actuando como si todo estuviera bien? ¿Cómo explicarle a una adolescente las complejidades del matrimonio, del sacrificio, de la estrategia de supervivencia? ¿Cómo decirle que su madre estaba jugando un juego de ajedrez a largo plazo mientras su padre jugaba con fuego? Porque a veces, Sofía, tienes que elegir tus batallas cuidadosamente. Y tienes que prepararte antes de pelear. Ella me miró con una madurez que no debería tener a los 15 años. ¿Vas a divorciarte de él? Eventualmente, pero en mis términos, no en los suyos. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Bien, porque papá es un cobarde, y esa mujer es una zorra. Normalmente la habría reprendido por ese lenguaje, pero ese día solo la abracé más fuerte. Esa noche, cuando Sebastián llegó tarde de otra reunión importante, encontró la casa en silencio. Los chicos en sus habitaciones, yo leyendo un libro de medicina cardiovascular en la sala. Se veía culpable, nervioso, como si pudiera oler que algo había cambiado. ¿Todo bien?, preguntó, aflojándose la corbata. Perfectamente, respondí sin levantar la vista del libro. Sofía estuvo un poco alterada hoy, cosas de adolescentes. Ya sabes cómo son. Lo vi relajarse visiblemente. Tonto. Creyó que había esquivado algo sin saber que la trampa ya estaba cerrada alrededor de él. El programa de reincorporación médica comenzó en enero, como prometió el doctor Cifuentes. 3 días a la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, estudiaba junto a médicos que habían dejado la práctica por embarazos, enfermedades
o como yo, matrimonios que exigían todo. Era agotador. Mi cerebro, que no había tenido que memorizar términos médicos en décadas, protestaba ante cada nueva tecnología, cada nuevo protocolo. Pero también era liberador. Cada día que pasaba, sentía partes de mí que creía muertas, cobrando vida nuevamente. Conocía a otras mujeres en situaciones similares. Marta Soldevilla, una pediatra de 43 años que había dejado la medicina cuando su esposo fue transferido a Shanghái, y ella no tuvo opción más que acompañarlo. Lucía Torregrosa, una oncóloga de 50 años cuyo marido la había convencido de que criar niños bien ajustados era más importante que curar cáncer. Todas habíamos sacrificado nuestras carreras en el altar del matrimonio y la maternidad. Todas estábamos tratando de recuperar lo que habíamos perdido. Durante esos meses, Sebastián apenas notó mi ausencia. Le dije que había comenzado trabajo voluntario en una clínica comunitaria, lo cual técnicamente no era mentira. Las prácticas supervisadas del programa incluían rotaciones en clínicas de bajos recursos. En abril, algo cambió en su comportamiento. Comenzó a llegar más temprano a casa, a preguntar sobre mi día, a sugerir cenas románticas. Al principio pensé que era paranoia mía, pero luego lo entendí. Miranda estaba presionando. Los mensajes entre ellos, que yo seguía monitoreando religiosamente, se habían vuelto tensos. ¿Cuándo vas a dejarla?, escribía Miranda constantemente. Llevamos 3 años juntos. Sofía ya casi está en la universidad. ¿Qué más estás esperando? Pronto, mi vida. Solo dame un poco más de tiempo, respondía Sebastián, pero incluso en mensajes de texto podía detectar su nerviosismo. Lo entendí perfectamente. Miranda era su escape, su fantasía, su juventud recuperada. Pero yo era su seguridad, su hogar, la madre de sus hijos. Estaba tratando de mantener ambos mundos, cada vez más consciente de que tendría que elegir. En julio, Sofía cumplió 16 años. Hicimos una fiesta en el jardín de nuestra casa, con todos sus amigos, música alta y un pastel ridículamente caro que Sebastián insistió en pagar. Él estuvo presente, sonriente, el padre perfecto para cualquiera que mirara desde afuera. Pero yo lo observaba diferente ahora. Veía cómo revisaba su teléfono cada 5 minutos. Veía la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Veía a un hombre atrapado entre 2 vidas, incapaz de comprometerse completamente con ninguna. Esa noche, después de que todos se fueran, mientras limpiábamos los restos de la fiesta, Sebastián me detuvo en la cocina. «Valentina», dijo suavemente, «necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro neutral. ¿Sobre qué? Él parecía buscar las palabras correctas. Ese hombre elocuente que cerraba contratos multimillonarios de repente tartamudeando como un colegial. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Creo que ambos sabemos que las cosas no han estado bien entre nosotros por mucho tiempo. Aquí estaba. El momento que había estado esperando, temiendo, preparándome para enfrentar durante meses. ¿Así?, dije casualmente, secando un plato como si estuviéramos discutiendo el clima. ¿Desde cuándo exactamente han estado mal las cosas, Sebastián? Él tragó saliva. No sé, años, tal vez. Nos hemos distanciado. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Los niños ya casi son independientes. Tal vez es momento de ser honestos sobre lo que esto realmente es. ¿Y qué es esto realmente?, pregunté, poniendo el plato en el escurridor y volteándome para mirarlo directamente. Un matrimonio que cumplió su propósito, pero que ya no nos hace felices a ninguno de los dos. La calma con la que dijo eso, como si estuviera describiendo un contrato de negocios que había expirado, me hizo querer estrellar el plato contra su cabeza perfectamente peinada. Interesante, dije en cambio. ¿Y cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Mucho tiempo, Valentina. Si soy honesto, probablemente años. Mentiroso. Años atrás él estaba feliz. Años atrás yo era útil, criando a sus hijos, manteniendo su casa, siendo la esposa perfecta mientras él construía su imperio. El problema no era que nuestro matrimonio hubiera muerto. El problema era que Miranda Solís tenía 28 años, piernas largas y ninguna estrías en el vientre. ¿Quieres divorciarte?, pregunté directamente. La pregunta lo tomó desprevenido. Claramente esperaba más resistencia, más lágrimas, más súplicas. Yo creo que sería lo mejor para ambos. Podemos hacerlo civilizadamente. Tú te quedarías con la casa, naturalmente. Yo te daría una pensión generosa.
Podemos mantenerlo amigable por los niños. Amigable. Qué palabra tan absurda para describir el fin de 22 años de matrimonio, la destrucción de una familia, la traición más profunda que una persona puede infligir a otra. Pero recordé las palabras de Rodrigo Bustamante. Va a sonreír, Valentina. Va a sonreír y le va a decir que sí. Así que eso hice. Sonreí. Está bien, Sebastián. Si eso es lo que quieres, acepto el divorcio. La expresión de alivio en su rostro fue tan obvia que casi me hizo reír. Realmente creyó que sería tan fácil, que podría descartar 22 años con una conversación en la cocina y una pensión generosa, determinada por él. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza perfectamente peinada y su conciencia convenientemente dormida. El divorcio y la caída. La mañana siguiente a nuestra conversación en la cocina, Sebastián se despertó con una energía que no había visto en años. Silbaba mientras se duchaba. Sonreía al espejo mientras se afeitaba. Estaba eufórico. Finalmente había dado el paso. Había pedido el divorcio, y su esposa sumisa y dependiente había aceptado sin pelear. Lo que no sabía era que mientras él se vestía con su traje de 6.000 euros, yo ya había enviado un mensaje a Rodrigo Bustamante. Él pidió el divorcio anoche. Proceda según lo planeado. Durante el desayuno, Sebastián fue amable, casi cariñoso. Le sirvió jugo de naranja a Sofía. Le preguntó a Mateo sobre sus planes universitarios. Actuaba como el padre del año, probablemente ensayando mentalmente cómo les diría a los chicos sobre el divorcio de la manera más favorable para él. Creo que deberíamos decirles a los niños pronto, sugirió, untando mermelada en su tostada. Antes de que comiencen a circular rumores. Demasiado tarde para eso, pensé, recordando cómo Sofía había descubierto su aventura meses atrás. Pero solo asentí suavemente. Como tú prefieras, Sebastián. Él pareció aliviado por mi docilidad. Pobre tonto. No reconocía la diferencia entre docilidad y estrategia. 3 días después, Sebastián recibió una citación judicial. No en la oficina, donde podría haberla ocultado. No en casa, donde podría haber controlado la narrativa. La recibió mientras almorzaba con Miranda en el restaurante Botín, el establecimiento más antiguo del mundo según el libro Guinness, donde seguramente estaba celebrando su próxima libertad. El proceso servidor entró al comedor, localizó su mesa y en voz alta y clara preguntó: ¿Sebastián Valdés Romero? Cuando él confirmó su identidad, el hombre le entregó un sobre grueso. Ha sido demandado por divorcio contencioso. Tiene 15 días para responder. Miranda palideció. Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas, y mientras leía, su rostro pasó de confusión a horror absoluto. No era una simple solicitud de divorcio amistoso. Era una demanda completa por divorcio con causa justificada, citando adulterio comprobado, abandono emocional, incumplimiento de deberes conyugales y fraude. Adjuntas había copias impresas de cientos de mensajes entre él y Miranda, fotos fechadas de sus escapadas románticas, registros de gastos de tarjetas de crédito corporativas usadas para financiar su aventura, y una lista detallada de cada mentira documentada durante los últimos 3 años. Pero eso no era todo. La demanda solicitaba 50% de todos los activos matrimoniales, incluyendo acciones, bonos, cuentas de retiro y propiedades. Solicitaba pensión compensatoria por 22 años de trabajo doméstico no remunerado, calculada según las tarifas de mercado para chefs privados, amas de llaves, niñeras, tutoras y asistentes personales. Solicitaba reembolso completo por todos los ingresos que yo habría generado si hubiera continuado mi carrera como cirujana cardiovascular, con cálculos actuariales que demostraban que habría ganado aproximadamente 2.400.000 euros durante esas 2 décadas. En total, estaba demandando por 4.800.000 euros. Sebastián llegó a casa esa noche hecho una furia. Azotó la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Me encontró en la sala, leyendo tranquilamente un artículo sobre trasplantes cardíacos robóticos. ¿Qué demonios es esto?, rugió, agitando los papeles de la demanda. Levanté la vista calmadamente. Es un divorcio, Sebastián. Como tú pediste. Esto no es lo que pedí. Hablamos de hacerlo civilizadamente. Acordamos mantenerlo amigable. No, lo corregí cerrando mi revista. Tú hablaste de hacerlo civilizadamente. Tú asumiste que yo aceptaría las migajas que quisieras lanzarme después de 22 años de servicio. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Su rostro enrojeció. ¿4.800.000 euros? ¿Estás demente? No tengo ese dinero. Oh, pero sí lo tienes.
Rodrigo hizo un análisis forense completo de tus finanzas. Tus acciones en Laboratorios Fernández Ibarra valen 3.200.000 euros. Tu fondo de pensiones tiene 1.100.000. Tienes propiedades en Madrid y Barcelona valoradas en 1.800.000. Los números cuadran perfectamente, querido. Esas acciones son mi futuro, son mi retiro. No puedes quedártelas. Me puse de pie, y aunque él era más alto, en ese momento me sentí gigante. ¿Tu futuro? ¿Tu retiro? Interesante. Porque mi futuro y mi retiro estaban en el Hospital La Paz, realizando cirugías que salvan vidas, construyendo una carrera que me habría dado seguridad económica independiente. Pero tú me convenciste de renunciar. Me prometiste que sería temporal. Me prometiste que luego podría retornar. Mentiste. Durante 22 años, mentiste. Yo te di una buena vida. Esta casa, esta zona residencial, vacaciones en el Caribe. Me diste una jaula dorada, Sebastián. Me convertiste en dependiente financiera mientras tú construías tu imperio y te acostabas con tu asistente 23 años menor que tú. Él abrió la boca para responder, pero en ese momento Isabela apareció en las escaleras. Detrás de ella estaban Mateo y Sofía. Habían escuchado todo. ¿Es verdad, papá?, preguntó Isabela, con voz temblorosa. Mi hija mayor, mi primogénita, que siempre había idolatrado a su padre. ¿Tienes una amante? Sebastián palideció. Isabela, Es complicado. No es complicado, intervino Mateo con una frialdad que me sorprendió viniendo de mi hijo usualmente tranquilo. O la tienes o no la tienes. Los adultos a veces... Las relaciones evolucionan. Tu madre y yo... No nos metas a mamá en esto, cortó Sofía, cruzando los brazos. Esto es solo sobre ti y tus decisiones. ¿Tienes una novia mientras sigues casado con mamá? ¿Sí o no? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sí, admitió finalmente, derrotado. Sí, estoy en una relación con alguien más. Isabela comenzó a llorar. Mateo negó con la cabeza con disgusto. Sofía, mi pequeña guerrera, se acercó a mí y tomó mi mano. ¡Qué asco, papá!, dijo Isabela entre sollozos. Mamá renunció a todo por nosotros. Por ti. Y así le pagas. No lo entiendes, intentó explicar Sebastián. Tu madre y yo... Nuestro matrimonio estaba muerto hace años. Porque tú lo mataste, lo interrumpió Mateo. Viajando constantemente, dejándola sola criar 3 niños, prometiéndole cosas que nunca pensabas cumplir. Tengo 21 años, papá. No soy estúpido. Recuerdo todas las veces que mamá lloró esperando que llegaras. Todas las veces que faltaste a nuestros eventos escolares. Todas las veces que ella se disculpó por ti. Esa mujer, dijo Sofía con veneno en la voz, ¿es la rubia que trabaja contigo? ¿La que parece modelo de Instagram? Sebastián no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Tiene nuestra edad, escupió Sofía. Es prácticamente de la edad de Isabela. Eres un cliché patético, papá. No me hables así, gritó Sebastián, perdiendo completamente la compostura. ¿O qué? Lo desafió Sofía. ¿Vas a dejar de pagar mi educación? Adelante. Mamá ya está trabajando de nuevo. Es médica, ¿recuerdas? Esa carrera que abandonó por ti. Resulta que no nos necesita tanto como creías. Sebastián me miró como si fuera una extraña. ¿Estás trabajando? ¿Cuándo? ¿Dónde? Desde enero, respondí tranquilamente. Terminé un programa intensivo de reincorporación médica. Tengo mi licencia actualizada. De hecho, comienzo una residencia especializada en el Hospital La Paz el próximo mes. Cirugía cardiovascular, mi vieja pasión. El doctor Cifuentes, ¿lo recuerdas? Me recomendó personalmente. Vi el momento exacto en que comprendió. No solo estaba perdiendo el control del divorcio, estaba perdiendo el control sobre mí. Ya no era la esposa dependiente que esperaba sumisamente sus decisiones. Era una profesional independiente que no lo necesitaba. Esto es ridículo, murmuró, pasándose las manos por el cabello. Voy a contratar al mejor abogado de España. Voy a pelear esto. Por favor, hazlo, dije con una sonrisa fría. Rodrigo Bustamante está esperando ansiosamente. Le encanta destruir hombres que traicionan a sus esposas. Lo considera casi un hobby. Esa noche Sebastián hizo maletas y se fue a un hotel. Isabela, Mateo y Sofía se quedaron conmigo. Pedimos comida china, nos sentamos en la sala, y por primera vez en 22 años les hablé a mis hijos no como niños que debían ser protegidos, sino como adultos jóvenes que merecían la verdad.
Les conté sobre mi carrera médica, sobre las cirugías que solía realizar, sobre los pacientes que salvé. Les mostré fotos de mis años de residencia, de conferencias médicas, de mí en quirófano con bata verde y manos firmes sosteniendo instrumentos que podían significar la diferencia entre vida y muerte. «No sabía que eras tan increíble, mamá», dijo Mateo, mirando una foto mía de 24 años, cabello recogido en cola, ojos brillantes de determinación. «Lo soy», respondí suavemente. «Solo olvidé por un tiempo, pero estoy recordando». 2 semanas después, Sebastián contrató a Ernesto Villalobos Cortés, uno de los abogados matrimonialistas más caros de Madrid. Su estrategia fue atacar mi demanda como exagerada y vengativa, argumentar que yo había elegido libremente dejar mi carrera y que no podía culparlo ahora por mis decisiones. Rodrigo los destrozó en la corte. Presentó evidencia de cómo Sebastián sistemáticamente me había manipulado, prometiendo apoyo futuro que nunca llegó. Presentó testimonios de colegas médicos explicando cuánto habría avanzado mi carrera. Presentó análisis psicológicos sobre abuso económico y control coercitivo. Pero el golpe maestro vino cuando Rodrigo llamó al estrado a la propia Miranda Solís. Ella llegó con un vestido ajustado color coral, tacones de 12 centímetros, cabello rubio perfectamente ondulado. Parecía una influencer de redes sociales, no alguien enfrentando un interrogatorio legal. Rodrigo fue implacable. «Señorita Solís, ¿cuándo comenzó su relación romántica con el señor Valdés?» «Hace 3 años aproximadamente», respondió con voz temblorosa. «¿Sabía usted que estaba casado?» «Sí, pero él me dijo que su matrimonio estaba acabado». «Ya veo». «¿Y prometió divorciarse?» «Sí, dijo que solo esperaba que sus hijos fueran mayores». «¿Le prometió casarse con usted una vez divorciado?» Una pausa. «Sí». «¿Le compró regalos con fondos de la empresa?» «Yo no sé de dónde venía el dinero». «¿Viajaron juntos en viajes de negocios pagados por Laboratorios Fernández Ibarra?» «Yo era su asistente, tenía que acompañarlo». «¿A la cama también?», preguntó Rodrigo con suavidad letal. Ernesto Villalobos Cortés saltó objetando, pero el daño estaba hecho. El juez, una mujer de 60 años llamada Carmen Elizalde Navarro, miraba a Miranda con apenas disfrazado desprecio. Cuando Miranda bajó del estrado, sus tacones de 12 centímetros resonaban como martillazos en el silencio de la sala. Sebastián estaba pálido, sudoroso, derrotado. Su abogado le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza vigorosamente. El abogado insistió. Finalmente, Ernesto Villalobos Cortés se puso de pie. «Su señoría, mi cliente desea proponer un acuerdo». Y así, en una sala de tribunal de Madrid, frente a nuestros 3 hijos, el hombre que me había robado 22 años de mi vida tuvo que aceptar cada demanda que hice. 4.800.000 euros. La casa. La pensión mensual. Todo. Firmamos los papeles 3 semanas después. Oficialmente, dejé de ser la señora de Valdés. Volví a ser solo Valentina Echeverría Montes, médica cirujana. Y apenas estaba comenzando. El renacer profesional. El primer día de mi residencia en el Hospital La Paz, me presenté a las 6 de la mañana con bata blanca impecable, estetoscopio alrededor del cuello y un nudo en el estómago del tamaño de Gibraltar. Tenía 48 años, 23 más que los otros residentes, y suficiente miedo como para llenar todo el edificio. El jefe del departamento de cirugía cardiovascular era ahora la doctora Amparo Quintana Ruiz, una mujer de 42 años con reputación de ser brillante pero despiadada. Me evaluó con ojos penetrantes cuando me presenté en su oficina. «Doctora Echeverría», dijo, pronunciando mi apellido como si pesara cada sílaba. «El doctor Cifuentes habla maravillas de usted. Dice que en 2003 era la mejor residente que había visto. Pero 2003 fue hace 23 años. La medicina ha evolucionado. Yo he evolucionado. Este hospital ha evolucionado. La pregunta es, ¿puede usted evolucionar también?» «Puedo y lo haré», respondí con una firmeza que no sabía que aún poseía. Ella sonrió ligeramente. «Eso espero. Porque no le haré favores por ser amiga del doctor Cifuentes, ni por su edad, ni por su historia personal que medio hospital ya conoce gracias a los periódicos. Aquí dentro es simplemente otra residente. ¿Entendido?» «Perfectamente». Los primeros meses fueron brutales. Turnos de 36 horas seguidas. Cirugías que comenzaban a las 2 de la madrugada. Residentes veinteañeros que me miraban con curiosidad mezclada con lástima.
enfermeras que susurraban a mis espaldas sobre la señora divorciada que volvió a la medicina. Pero había una diferencia crucial entre la Valentina de 25 años y la de 48. La joven era brillante pero impulsiva, confiada pero inexperta. La mujer de 48 había criado 3 hijos, había sobrevivido a una traición devastadora, había peleado una batalla legal contra uno de los abogados más caros de España y había ganado. Había aprendido paciencia, estrategia, resiliencia. Mi primer procedimiento mayor fue un bypass coronario en un hombre de 63 años, Gonzalo Mercader, con 3 arterias bloqueadas y una familia aterrorizada esperando en el pasillo. La doctora Quintana supervisó cada movimiento, cada incisión, cada sutura. Cuando terminamos, 5 horas después, con el paciente estabilizado y su corazón latiendo fuertemente, ella se quitó los guantes con un chasquido seco. No está mal para alguien que no tocaba un bisturí desde que mis residentes actuales estaban en pañales, comentó. Viniendo de ella era un cumplido extraordinario. Los meses se convirtieron en 1 año, luego 2. Mi divorcio se volvió viejo como noticia. La gente dejó de susurrar. Comencé a ganarme respeto, no por mi historia dramática, sino por mis manos en el quirófano. Isabela se graduó de arquitectura y comenzó a trabajar en un estudio prestigioso en Barcelona. Mateo entró a medicina, inspirado, según dijo, por verme regresar a mi pasión. Sofía terminó bachillerato como la mejor de su clase y fue aceptada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Quería, según me confesó una noche, defender mujeres como tú, mamá. Mujeres que lo sacrifican todo y luego tienen que pelear por recuperar lo que les quitaron. Mientras mis hijos florecían, las noticias sobre Sebastián llegaban ocasionalmente, usualmente a través de conocidos mutuos o artículos en revistas de negocios. Miranda lo dejó 6 meses después del divorcio. Resultó que su amor eterno tenía un límite financiero, y cuando Sebastián tuvo que liquidar la mayoría de sus activos para pagarme, ese límite fue alcanzado. Ella publicó una larga diatriba en redes sociales sobre hombres que prometen el mundo pero entregan migajas, sin aparente ironía sobre su papel en destruir un matrimonio de 22 años. Sebastián intentó reconstruir su carrera, pero el escándalo lo había marcado. Laboratorios Fernández Ibarra lo invitó a renunciar, cuando las historias sobre malversación de fondos corporativos para financiar su aventura salieron a la luz. Ninguna empresa farmacéutica importante quería contratar a un ejecutivo con ese historial. Terminó trabajando como consultor independiente, ganando en 1 año lo que antes ganaba en 1 mes. Alquiló un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Su cabello se volvió completamente gris. Desarrolló una úlcera estomacal por el estrés. No sentí lástima. Sentí justicia. En mi 3er año de vuelta en el hospital, algo extraordinario sucedió. Un caso llegó a emergencias. Una mujer de 32 años, Daniela Cifuentes Rojas, con una disección aórtica masiva. Necesitaba cirugía inmediata o moriría en horas. Era la nieta del doctor Armando Cifuentes. El anciano doctor, ahora de 75 años, estaba en la sala de espera con lágrimas corriendo por su rostro. Me vio salir del área de cirugía con mi bata verde. Valentina, susurró con voz quebrada, es mi nieta, mi única nieta. Por favor. No necesitaba decir más. Tomé el caso personalmente, con la doctora Quintana asistiendo. Era la cirugía más compleja y peligrosa que había realizado desde mi regreso. 8 horas en el quirófano. 2 momentos donde el corazón de Daniela se detuvo y tuvimos que reanimarlo. Un instante donde pensé que la perdíamos. Pero no la perdimos. A las 3 de la madrugada, con manos temblorosas de agotamiento pero firmes de precisión, cerré la última sutura. Daniela Cifuentes Rojas viviría. Vería a sus 2 hijos crecer. Celebraría cumpleaños y navidades. Todo porque mis manos recordaron lo que sabían hacer, incluso después de 23 años dormidas. Cuando salí a informar al doctor Cifuentes, él se derrumbó en mis brazos, sollozando de alivio y gratitud. Le salvaste la vida a mi nieta, repetía una y otra vez. Valentina, le salvaste la vida. Usted salvó la mía primero, respondí suavemente, cuando me dio una segunda oportunidad que no merecía. Esto solo es pagar una deuda. Esa cirugía cambió algo fundamental en el hospital. Ya no era la señora divorciada que volvió a la medicina. Era la doctora Echeverría que había salvado a la nieta de una leyenda del hospital contra probabilidades imposibles. Las consultas comenzaron a llegar específicamente para mí. Pacientes que querían la cirujana que nunca se rinde. Los residentes jóvenes empezaron a pedir rotar en mis cirugías.
La doctora Quintana me ofreció una posición permanente en el equipo, no como residente, sino como cirujana titular. Ha recorrido un camino poco convencional, doctora Echeverría. Me dijo durante nuestra reunión en su oficina, donde paneles de caoba oscuro y diplomas enmarcados cubrían las paredes. Pero los mejores cirujanos rara vez toman el camino fácil. Acepte la posición, este hospital necesita sus manos, sus pacientes las necesitan. Acepté, naturalmente. Para mi 50º cumpleaños, mis 3 hijos organizaron una cena sorpresa en mi casa. Invitaron al doctor Cifuentes y su familia, a mis colegas del hospital, a las amigas que hice durante el programa de reincorporación, a Rodrigo Bustamante, quien se había convertido en amigo además de abogado. Isabela dio un brindis que me hizo llorar. Mamá. Durante años pensé que era solo nuestra madre. La persona que nos criaba, nos alimentaba, nos cuidaba. No entendía que antes de ser nuestra mamá, eras Valentina. Una mujer brillante que salvaba vidas. Renunciaste a eso por nosotros, y pasé años sin apreciarlo realmente. Pero verte regresar, verte pelear, verte reconstruir tu vida desde cero a los 48 años, me enseñó más sobre fuerza, determinación y dignidad que cualquier cosa que pudiera haber aprendido en la universidad. Eres mi heroína, mamá. Y lamento que tardara tanto en darme cuenta. Mateo, mi hijo médico en formación, agregó: voy a ser cirujano como tú, mamá. No porque sea lucrativo o prestigioso, sino porque quiero tener manos que salvan vidas. Quiero ser la mitad de valiente que tú, la mitad de dedicado, la mitad de bueno. Sofía, mi pequeña guerrera que ya no era tan pequeña, fue la última. Mamá, me enseñaste que nunca es tarde para recuperar lo que perdiste. Que el sacrificio es noble, pero el sacrificio infinito es autodestrucción. Que puedes amar a alguien completamente y aún así no dejar que te destruyan. Voy a pasar mi vida defendiendo mujeres que necesitan escuchar ese mensaje, y cada vez que gane un caso, será por ti. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín con una copa de vino tinto. La casa era mía ahora. Los muebles, elegidos por mí. Los colores de las paredes, decididos por mí. La vida que vivía, construida por mí. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. ¿Valentina? La voz era familiar, aunque no la había escuchado en 2 años. Sebastián. ¿Qué quieres? Pregunté, sin hostilidad, pero sin calidez tampoco. Yo... Escuché sobre la cirugía que realizaste. La nieta del doctor Cifuentes. Salió en el periódico. ¿Y? Una pausa larga. Quería felicitarte y disculparme. ¿Disculparte? Casi me reí. Sebastián, tengo 50 años. He pasado 2 de ellos reconstruyendo la vida que me ayudaste a destruir. Tus disculpas llegan unos 25 años tarde. Lo sé. Dios, Valentina, lo sé. Cometí el error más grande de mi vida. Cada día lo veo. Tuve todo. La familia perfecta, una esposa increíble, y lo arrojé todo por una fantasía de mediana edad con una chica que solo quería mi dinero. Sebastián, dije con voz cansada, no llamaste para disculparte. Llamaste porque estás solo, porque tu vida se desmoronó, porque Miranda te dejó, porque perdiste tu trabajo, porque finalmente enfrentas las consecuencias de tus decisiones. Pero tus consecuencias no son mi problema. Dejaron de serlo hace 2 años cuando firmamos esos papeles. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó, con voz esperanzada y desesperada a la vez. No, lo interrumpí firmemente. No hay vuelta atrás, Sebastián. No porque te odie. Ya ni siquiera te odio. Simplemente porque la Valentina que amabas, que te necesitaba, que habría perdonado cualquier cosa, murió hace tiempo. La mujer que soy ahora no necesita ser rescatada. No necesita ser completada por un hombre. No necesita nada que tú puedas ofrecer. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Estaba llorando? Los niños no me hablan, susurró. Isabela me bloqueó. Mateo me envió una carta diciéndome que necesitaba distancia. Sofía dijo que soy una vergüenza. Son adultos, Sebastián. Tomaron sus propias decisiones sobre qué tipo de relación quieren contigo. Yo no los influencié. No necesitaban mi influencia. Vieron tus acciones y sacaron sus propias conclusiones. Perdí todo. Sí, acordé suavemente. Lo hiciste. Tal como yo perdí todo hace 23 años cuando firmé esa carta de renuncia.
La diferencia es que yo no elegí perder. Tú sí. Colgué antes de que pudiera responder. Me terminé el vino mirando las estrellas, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Paz completa. No la paz del resentimiento satisfecho. La paz de alguien que finalmente encontró su camino de regreso a sí misma. Las consecuencias inesperadas. 6 meses después de aquella llamada telefónica, estaba en medio de una cirugía de reemplazo valvular cuando mi teléfono personal comenzó a vibrar insistentemente en mi casillero. Era política del hospital mantener teléfonos en modo de emergencia, así que quien llamaba tenía que ser de mi lista de contactos prioritarios, mis hijos. Terminé la cirugía sin complicaciones, me quité los guantes y revisé el teléfono. 15 llamadas perdidas de Isabela, 8 de Mateo, 20 mensajes de Sofía. Todos decían lo mismo. Mamá, llama urgente, es sobre papá. El corazón me dio un vuelco. Por mucho que Sebastián me hubiera lastimado, seguía siendo el padre de mis hijos. Llamé a Isabela inmediatamente. Mamá. Su voz sonaba extraña, controlada pero temblorosa. Papá está en el Hospital Universitario de Móstoles. Sufrió un infarto masivo esta mañana. Los doctores dicen que es grave. Conduje hasta Móstoles con el tráfico de Madrid enloqueciendo mis nervios. No sabía qué sentir. Preocupación, sí, pero también una extraña desconexión, como si me estuvieran informando sobre un conocido lejano, no sobre el hombre con quien compartí 22 años de mi vida. Encontré a mis 3 hijos en la sala de espera de cuidados intensivos. Isabela había estado llorando. Mateo parecía en shock. Sofía, mi guerrera, mantenía una expresión dura, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Qué dijeron los doctores?, pregunté, cayendo automáticamente en modo profesional. Infarto masivo del miocardio, respondió Mateo con voz mecánica, usando la terminología médica que había aprendido en la universidad. 3 arterias comprometidas. Daño extenso al ventrículo izquierdo. Necesita un bypass de emergencia, pero su condición es tan inestable que no saben si sobrevivirá la cirugía. ¿Quién es el cardiólogo tratante? Doctor Esteban Monterroso. Dijo que nos contactaría cuando papá estabilizara lo suficiente para considerar opciones. Me senté junto a ellos, tomando las manos de Isabela y Sofía. Esperamos. Las horas en salas de espera de hospitales pasan de manera extraña, simultáneamente eternos y fugaces. Enfermeras pasaban con expresiones profesionalmente neutrales. Otras familias llegaban y se iban. El olor a antiséptico y café terrible llenaba el aire. Finalmente apareció el doctor Monterroso, un hombre de unos 55 años con profundas ojeras y bata arrugada. Reconocí inmediatamente la expresión. Había usado esa misma cara miles de veces cuando tenía que dar malas noticias. Familia Valdés, llamó. Todos nos levantamos. Él me miró con curiosidad, probablemente preguntándose quién era esta mujer mayor entre los hijos adultos. Soy la exesposa, expliqué. Valentina Echeverría, cirujana cardiovascular en el Hospital La Paz. Su expresión cambió ligeramente. Reconocimiento profesional reemplazando la curiosidad. Doctora Echeverría, he leído sobre su trabajo. Un placer, aunque preferiría conocerla en otras circunstancias. ¿Cómo está mi padre?, preguntó Mateo con urgencia. El doctor Monterroso suspiró. Estable, pero crítico. El daño al corazón es extenso. Necesita cirugía de bypass, posiblemente múltiple. Sin embargo, su estado general es preocupante. Tiene diabetes tipo 2 no controlada, hipertensión crónica, y lo que parece ser años de estrés no manejado. Su cuerpo está debilitado. ¿Cuáles son sus probabilidades?, pregunté directamente. Mis hijos necesitaban hechos, no eufemismos médicos. Con cirugía, tal vez 50-50. Sin cirugía, 0. Morirá en días, posiblemente horas. ¿Cuándo pueden operarlo?, preguntó Isabela. Ahí está el problema. Nuestro mejor cirujano cardiovascular está de licencia médica. Tenemos otros competentes, pero para un caso tan complejo, con tantas comorbilidades, preferiría tener a nuestro equipo A. Hubo un momento de silencio. Luego Sofía habló, mirándome directamente. Mamá es cirujana cardiovascular, una de las mejores. El doctor Monterroso me evaluó con renovado interés. ¿Estaría dispuesta a consultar en el caso, doctora Echeverría? Cada par de ojos en esa sala se clavó en mí. Mis hijos esperanzados. El doctor Monterroso, profesionalmente interesado. Y yo, enfrentando una decisión que nunca imaginé tener que tomar. Podría haber dicho que no. Que existía conflicto de interés.
que mi historia personal con el paciente comprometía mi objetividad. Nadie me habría culpado. De hecho, la mayoría lo habría entendido perfectamente. Pero entonces vi la cara de Isabela, mi primogénita, quien a pesar de todo seguía amando a su padre. Vi a Mateo, quien estaba estudiando medicina parcialmente inspirado por mí, observándome para ver qué tipo de médica, qué tipo de persona realmente era. Vi a Sofía, quien había dicho que su padre era una vergüenza, pero cuyos ojos suplicaban silenciosamente. «Déjeme revisar sus archivos», dije finalmente. «No prometo nada hasta ver el alcance completo del daño». Pasé la siguiente hora revisando cada escáner, cada prueba, cada nota en el expediente de Sebastián. El cuadro que emergía era desolador. El estrés de los últimos 3 años, la pérdida de su carrera, la soledad, la depresión no tratada, todo había cobrado su precio. Su corazón estaba destrozado, literal y figurativamente. Encontré a mis hijos todavía en la sala de espera. Se incorporaron cuando me acerqué. El daño es extenso. Comencé sin preámbulos. Necesita un bypass cuádruple, posiblemente un reemplazo valvular también. Es una cirugía de 8, tal vez 10 horas. Las complicaciones son probables. La recuperación será larga y difícil, y aún así, no hay garantías. ¿Pero puedes hacerlo?, preguntó Mateo. Puedo. La pregunta es, ¿debería? ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela. Me senté frente a ellos, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Soy lo suficientemente buena cirujana para separar mis emociones personales de mi trabajo profesional. Puedo entrar a ese quirófano y dar lo mejor de mí para salvar la vida de su padre. Pero necesito que ustedes entiendan algo. Esto no cambia nada entre él y yo. No es reconciliación. No es perdón. Es simplemente una doctora haciendo su trabajo. «Lo entendemos», dijo Sofía rápidamente. «Nadie espera que vuelvas con él, mamá. Solo queremos que tenga una oportunidad de vivir». «¿Para qué?», pregunté, la pregunta escapando antes de poder detenerla. «¿Para que pueda pasar el resto de su vida arrepentido y solo? ¿Es eso realmente un regalo?» «Para que pueda arreglarlo», dijo Isabela con voz suave. «Mamá, papá cometió errores terribles. Nos lastimó a todos. Pero si muere ahora, nunca tendrá la oportunidad de ser mejor. Y nosotros nunca tendremos la oportunidad de decidir si queremos perdonarlo eventualmente o no. Esa decisión nos sería arrebatada». Tenía razón. Mi hija sabia tenía razón. «Está bien», dije levantándome. «Necesito coordinar con el doctor Monterroso, conseguir autorización del Hospital La Paz para operar aquí y reunir un equipo. Si su padre sobrevive las próximas 12 horas, lo operaré mañana al amanecer». Esa noche, en mi casa vacía, me quedé despierta mirando el techo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Salvando al hombre que me había traicionado? ¿El hombre que me había robado 22 años? ¿El hombre que había destruido nuestra familia por una ilusión de juventud eterna? Pero entonces recordé por qué me había hecho médica en primer lugar. No para juzgar, no para decidir quién merecía vivir o morir basándome en sus fallos morales, sino para salvar vidas. Punto. Llegué al hospital de Móstoles a las 5 de la mañana. El equipo quirúrgico ya estaba preparándose. Sebastián había sido sedado, su cuerpo conectado a una docena de máquinas que monitoreaban cada latido débil de su corazón moribundo. Antes de entrar al quirófano pedí verlo. La enfermera me llevó a su habitación. Estaba pálido, demacrado, décadas más viejo que los 53 años que tenía. Tubos salían de su nariz y boca. Monitores pitaban regularmente. Este hombre poderoso, este ejecutivo que una vez cerró contratos multimillonarios, reducido a un cuerpo frágil luchando por cada respiración. «No lo hago por ti», le susurré a su forma inconsciente. «Lo hago por Isabela, que todavía te ama a pesar de todo. Por Mateo, que necesita ver que la medicina es sobre compasión, no venganza. Por Sofía, que necesita aprender que la fuerza a veces significa ser la persona más grande. Y lo hago por mí, porque necesito saber que cuando tuve la oportunidad de vengarme de la manera más definitiva posible, elegí ser médica primero». En el quirófano, con el bisturí en mi mano, abrí el pecho de Sebastián Valdés Romero. Su corazón latía débilmente, patéticamente, un órgano cansado que había bombeado sangre durante 53 años y ahora apenas podía mantener el ritmo. Durante 9 horas, trabajé. Corté, suturé, injertando venas de sus piernas para reemplazar las arterias bloqueadas.
Reparé una válvula dañada. Reforcé tejido debilitado. El equipo a mi alrededor trabajaba en perfecta sincronización, anticipando cada movimiento, cada instrumento que necesitaba. Hubo momentos críticos. Su presión arterial cayó peligrosamente. Su corazón se detuvo una vez y tuvimos que reanimarlo. Hubo un instante donde pensé que lo perdíamos, donde las máquinas comenzaron a pitar alarmantemente y las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas. Pero no lo perdimos. A las 2 de la tarde, con manos cansadas pero firmes, cerré la última sutura. El corazón de Sebastián latía fuertemente ahora, alimentado por venas recién injertadas, bombeando sangre a través de arterias ahora despejadas. Salí del quirófano y me quité la mascarilla. Mis hijos se levantaron de sus asientos como impulsados por resortes. La cirugía fue exitosa, dije simplemente. Las próximas 72 horas son críticas, pero su corazón está funcionando. Tiene una oportunidad. Isabella me abrazó, llorando contra mi hombro. Mateo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sofía, mi guerrera dura, se limpió los ojos rápidamente antes de que pudiera ver su vulnerabilidad. Gracias, mamá, susurraron los tres casi al unísono. No me agradezcan todavía, advertí. Es solo el comienzo. La recuperación será larga, y no garantiza nada sobre su futuro, su salud a largo plazo, o su capacidad de finalmente enfrentar los demonios que lo trajeron aquí. Pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, el hombre que había destruido mi vida, ahora le debía esa misma vida. La ironía no se me escapaba. 3 días después, cuando Sebastián finalmente recuperó la conciencia, lo primero que vio fue mi rostro. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, desorientados. Luego el reconocimiento llegó, seguido por algo que parecía miedo. «Valentina», susurró con voz ronca por el tubo de respiración que acababan de quitarle. «Hola, Sebastián», respondí calmadamente. «Sobreviviste. Felicidades. Tú me operaste». «Sí». «¿Por qué?» Consideré la pregunta. Era válida. Después de todo, habría sido tan fácil dejar que otro cirujano tomara el caso. Tan fácil mantener distancia. Tan fácil dejarlo morir, técnicamente sin culpa. Porque soy médica, dije finalmente. Y porque nuestros hijos necesitaban que fuera la persona más grande en la habitación. Pero principalmente porque necesitaba demostrarme a mí misma que mi juramento hipocrático significa más que mi dolor personal. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lo siento. Dios, Valentina, lo siento tanto. Lo sé, dije suavemente. Pero Sebastián, escúchame bien, te di una segunda oportunidad de vida. No la desperdicies sintiéndote culpable. Úsala para ser mejor, para reconstruir las relaciones con nuestros hijos, para encontrar algún tipo de paz contigo mismo. Y tal vez, solo tal vez, para ayudar a otra persona a no cometer los mismos errores que tú. Me levanté para irme, pero su mano agarró débilmente la mía. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo miré durante un largo momento. Ya lo hice, Sebastián. No por ti. Por mí. Porque cargar ese resentimiento era como beber veneno esperando que tú murieras. Te perdoné hace tiempo, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver. Salí de esa habitación sintiendo algo cerrarse finalmente dentro de mí. Un capítulo terminaba. Uno nuevo, completamente mío, esperaba. La redención y el triunfo final. 5 años después de la cirugía que salvó la vida de Sebastián, me encontraba en Ginebra, Suiza, presentando un estudio revolucionario sobre técnicas mínimamente invasivas para reparación valvular en el Congreso Internacional de Cirugía Cardiovascular. Tenía 55 años, cabello completamente gris que ahora llevaba con orgullo, líneas de expresión que contaban historias de noches sin dormir salvando vidas, y una reputación que se extendía mucho más allá de las fronteras de España. El auditorio estaba repleto de 500 cirujanos de todo el mundo. Presenté durante 45 minutos, mostrando casos, estadísticas, videos de procedimientos. Cuando terminé, la ovación fue atronadora. Preguntas llegaron de todas partes, colegas queriendo saber más, hospitales ofreciendo colaboraciones, universidades invitándome a dar conferencias magistrales. Entre la multitud, vi rostros conocidos. La doctora Amparo Quintana, quien había volado desde Madrid específicamente para mi presentación. El doctor Armando Cifuentes, ahora de 80 años pero aún con esa mirada aguda.
sentado en primera fila con su nieta Daniela, completamente recuperada y ahora ella misma estudiante de medicina. Y en la tercera fila, con expresión de orgullo indescriptible, estaba Mateo, mi hijo, quien a sus 27 años ya completaba su propia residencia en cardiología. Esa noche, en la cena de gala del Congreso, recibí el Premio Internacional por Contribución Excepcional a la Cirugía Cardiovascular. Cuando subí al escenario a aceptar el trofeo de cristal que pesaba como un ladrillo y probablemente costaba más que mi primer automóvil, miré al mar de caras aplaudiendo. Cuando tenía 25 años, comencé mi discurso de aceptación. Era una cirujana prometedora con todo el futuro por delante. Luego tomé una decisión. Renuncié a mi carrera por amor, por familia, por todas las razones que nos dicen a las mujeres que son nobles y correctas. Pasé 22 años fuera de la medicina. 22 años criando hijos maravillosos, sí, pero también 22 años perdiendo contacto con la persona que era. Cuando regresé a los 48 años, muchos me dijeron que era demasiado tarde, que la medicina había avanzado demasiado, que era mejor aceptar mi destino como ama de casa jubilada. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el elegante salón de baile suizo. Pero resulta que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eras antes de que alguien te convenciera de ser menos. Este premio no es solo mío. Es de cada mujer que sacrificó sus sueños y se atrevió a reclamarlos nuevamente. De cada persona que enfrentó el fracaso, la traición, la pérdida, y decidió levantarse de todas formas. La ovación esta vez fue incluso más fuerte. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres en el auditorio. Historias similares, sacrificios paralelos, reconocimiento silencioso de batallas compartidas. Después de la ceremonia, mientras tomaba champán en la terraza con vista al lago Le Mans, Mateo se acercó con alguien detrás de él. «¡Mamá!», dijo nerviosamente. «Hay alguien que quiere hablar contigo». Me volteé y casi se me cae la copa. Era Sebastián. Había envejecido, naturalmente, pero no de la manera demacrada y enferma que recordaba del hospital. Estaba más delgado, con cabello completamente blanco, pero sus ojos eran más claros, más calmados. Parecía alguien que había encontrado algún tipo de paz. «Valentina», dijo suavemente, «felicidades por tu premio. Lo mereces más que nadie que conozca». «Gracias», respondí cautelosamente. «¿Qué haces aquí?» «Mateo me invitó. Espero que no te moleste. Si prefieres que me vaya...». Miré a mi hijo, quien me observaba con expresión esperanzada. En los 5 años desde la cirugía, Sebastián había trabajado arduamente para reconstruir su relación con nuestros hijos. Llamadas semanales. Visitas mensuales. Apoyo emocional sin las expectativas y ausencias que habían marcado su paternidad original. No era perfecto, pero era presente. Y eso, aparentemente, había sido suficiente para que nuestros hijos le dieran una segunda oportunidad. «No me molesta», dije finalmente. «Es una noche de celebración. Todos son bienvenidos». Mateo sonrió aliviado y se alejó para darnos espacio. Sebastián y yo nos quedamos en silencio incómodo durante un momento. «Te ves bien», dijo finalmente. «Radiante, de hecho, como si hubieras encontrado exactamente donde debías estar». «Lo hice», respondí simplemente. «¿Y tú?» «Estoy... mejor». «No bien, probablemente nunca estaré completamente bien, pero mejor». Trabajo como consultor para pequeñas empresas farmacéuticas. Nada glamoroso, pero honesto. Veo a un terapeuta 2 veces por semana. Hice voluntariado en un centro de crisis para hombres lidiando con problemas de mediana edad. No pude evitar una pequeña sonrisa ante eso último. ¿En serio? En serio. Resulta que casi destruir tu vida por una aventura con alguien 23 años menor te da alguna perspectiva valiosa para compartir con otros idiotas haciendo lo mismo. Nos reímos, una risa extraña y liberadora. Después de todo el dolor, toda la rabia, toda la reconstrucción, finalmente podíamos reírnos. «Valentina», dijo, su tono volviéndose serio, «nunca te he agradecido apropiadamente por salvarme la vida, no solo en el quirófano, aunque obviamente por eso también, pero por darme la oportunidad de vivir lo suficiente para entender completamente lo que perdí, lo que destruí, y para intentar, aunque sea inadecuadamente, ser mejor». «De nada», dije suavemente. «Pero, Sebastián, necesitas entender algo. Te salvé porque soy médica, y era lo correcto.
No porque esperara esto, esta transformación, esta redención. No me debes nada. Ya nos pagamos todas las deudas mutuamente. Lo sé. Y no vine aquí buscando perdón otra vez, o reconciliación, o cualquier fantasía donde de alguna manera arreglamos lo que rompí. Solo vine a verte brillar, a presenciar lo que siempre debiste ser, y a decirte que me alegro, genuinamente me alegro, de que recuperaras todo lo que te quité. Hubo honestidad en sus palabras, una sinceridad que nunca había escuchado durante nuestro matrimonio. Este Sebastián, roto y reconstruido, era más real que el ejecutivo seguro de sí mismo con quien me casé hacía tantos años. Te perdono, Sebastián, dije, y esta vez realmente lo sentí en mi corazón, no solo en mi cabeza. No por ti, sino porque cargar ese peso ya no me sirve. Eres el padre de mis hijos. Siempre serás parte de sus vidas. No necesitamos ser enemigos. Gracias, susurró con ojos brillantes. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Se alejó poco después, dejándome sola con mis pensamientos y mi champán. Mateo regresó, preocupado. ¿Estuvo bien que lo invitara? Estuvo bien, le aseguré. Más que bien. Tu padre está tratando de ser mejor. Eso es todo lo que podemos pedir de cualquiera. 2 años después, a mis 57 años, recibí una oferta para dirigir el departamento de cirugía cardiovascular del Hospital La Paz, la posición más alta en mi campo en uno de los hospitales más prestigiosos de España. La acepté sin dudarlo. Isabella se casó con un arquitecto danés y me dio 2 nietos hermosos. Mateo se convirtió en uno de los cardiólogos más jóvenes en ser contratado por el Hospital Gregorio Marañón. Sofía se graduó con honores en Derecho y comenzó a trabajar en una firma especializada en Derecho Familiar, defendiendo mujeres en divorcios complicados. Como tú, mamá, me dijo, ayudándolas a pelear por lo que merecen. Sebastián desarrolló una relación cordial pero distante con todos nosotros. Asistía a cumpleaños, graduaciones, bautizos de nietos. Siempre respetuoso, siempre consciente de los límites. Eventualmente comenzó a salir con una mujer de su edad, una profesora de literatura de 52 años llamada Carmen, divorciada con hijos adultos. No era una pasión ardiente. Era compañía tranquila, conversaciones sobre libros, caminatas dominicales. Era apropiado para quien se había convertido. En mi 60º cumpleaños, mis hijos organizaron otra fiesta sorpresa. Esta vez en el jardín de la casa que había comprado con mi propio dinero, ganado con mis propias manos, en una de las mejores zonas de Madrid. La casa era más pequeña que la mansión matrimonial, pero era completamente mía. Cada mueble elegido por mí, cada color de pared decidido por mí, cada planta en el jardín sembrada por mí. Isabela, Mateo y Sofía prepararon un video con testimonios de pacientes cuyas vidas había salvado durante la última década. Rostros de todas las edades, algunos llorando, otros sonriendo, todos compartiendo historias de cómo la doctora Echeverría les había dado una segunda oportunidad. «Mamá», dijo Sofía cuando el video terminó, «pasamos años viéndote sacrificarte por nosotros. Ahora nos toca toda una vida viéndote brillar. Y honestamente, esto segundo es mucho mejor». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín con una copa de vino, igual que había hecho tantas veces. Pero ahora era diferente. No estaba procesando traición, o planificando venganza, o reconstruyendo desde cenizas. Estaba simplemente siendo Valentina Echeverría Montes, doctora, madre, abuela, cirujana, sobreviviente, guerrera. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con curiosidad. Doctora Echeverría, soy Carla Domínguez. Tengo 42 años. Acabo de descubrir que mi esposo tiene una amante. Llevo 18 años fuera de mi carrera en ingeniería. Estoy aterrorizada. Una amiga me contó su historia y me dijo que la contactara. ¿Hay esperanza para alguien como yo? Sonreí, mis dedos moviéndose sobre el teclado. Carla, hay más que esperanza. Hay un futuro completo esperándote. Y sí, es aterrador. Pero prometo que del otro lado de ese miedo está la versión más fuerte y real de ti misma. Llámame mañana. Hablemos. Porque esa era la verdad que había aprendido en los últimos 15 años. La verdad que necesitaba compartir con cada mujer que sacrificó sus sueños en el altar del matrimonio y la maternidad. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eras, antes de que alguien te convenciera de ser menos. Nunca es demasiado tarde para levantarte,
sacudirte el polvo de décadas de sacrificio no correspondido y reclamar la gloria que siempre fue tuya. Miré las estrellas sobre Madrid, la misma ciudad donde hace 35 años una joven cirujana brillante firmó su renuncia creyendo que el amor lo valía todo. Esa joven estaba equivocada, pero la mujer en quien se convirtió, forjada en fuego y traición y renacimiento, finalmente lo entendía. El amor vale mucho, pero nunca debe costar todo. Y cualquier hombre que te pida que renuncies a ti misma por él, no merece ni tu amor ni tu sacrificio. Merezco más. Siempre merecí más. Y finalmente, gloriosamente, había reclamado exactamente eso. Fin.